Bueno, pues vamos a hablar. Estábamos comentando lo relevante que es cada vez más esta, digamos, área del derecho internacional. ¿Cómo es el derecho internacional a los derechos humanos? ¿No? O el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que hacer mención al sistema de las Naciones Unidas, en primer lugar, y especialmente la declaración, como les decía, de los derechos humanos de las Naciones Unidas del 48. Aunque la declaración, como ustedes saben, no tiene fuerza vinculante, aunque es un tratado internacional, tiene fuerza vinculante de naturaleza jurídica. Esto no quita que es uno de los grandes instrumentos por antonomasia a la hora de interpretar también el contenido de los derechos humanos. En esta declaración aparece el concepto de nacionalidad, en el sentido que nos dice, ¿verdad?, que todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. Quiero poner en relación este derecho de la nacionalidad con lo que vamos a ver en una clase posterior cuando analicemos el Tratado Internacional, la Convención Internacional sobre los Apátridas, que regula esas situaciones de esas personas, ¿verdad?, que no tienen nacionalidad, y que se les va a otorgar una nacionalidad vinculada, una norma de reenvío, a su lugar de residencia, donde van a estar residiendo. Lo vamos a ver en una clase posterior. Quiero destacar esta convención de los apátridas, pero es la Convención de Naciones Unidas también, que va a complementar pues esta Declaración de Derechos Humanos, al igual que va a complementar, ¿verdad?, esta Declaración de los Derechos Humanos y va a establecer, que habíamos comentado, el Estatuto Jurídico Internacional de las Personas Refugiadas, la denominada Convención de Ginebra sobre los refugiados. De nuevo, hablando sobre la Convención de Ginebra de los refugiados, quiero hacer hincapié a un par de principios fundamentales. Ya la hemos tratado, pero ahora, recopilando información, ¿verdad?, datos, quiero mencionar sobre todo que les quede pues, bien claro, ¿verdad?, ese principio de no devolución de la persona migrante. Ese principio que está institucionalizado en la Convención de Ginebra de los refugiados, y que nos dice que no se puede una persona que solicita el refugio, ¿verdad?, y que pues, tiene ese temor a ser perseguido en su país de origen, el país ese de acogida que actúa como sujeto protector cuando su propio Estado no lo protege, pues ese sujeto protector como Estado no puede devolver a esa persona a ese país. Salvo, Vamos a trabajar por las variables que presentan pues oye como si fuera mi no, si un tiempo separado. Un momento, micrófonos, por favor, gracias. Bien, entonces esto es vital, ¿no? Esto es vital, ¿no? Otro de los principios. ¿Puedes repetir lo que estaba diciendo? Es que cuando se interfirió no escuché bien. Por supuesto. De todas formas, esto lo van a tener también las unidades didácticas, por si me da la tos. Miren, vamos a ver. Estaba mencionando uno de los grandes principios del Estatuto de Ginebra de los Refugiados, que es ese derecho que tiene toda persona a no ser devuelta, a no ser retornada a su país donde ha sufrido persecución o tiene temor de sufrir persecución. Entonces, es un derecho que vincula al Estado de acogida, al Estado que va a proteger a esta persona. Y lo vincula de tal manera que tiene que estar introducido, positivizado, o lo que se conoce, ¿no?, implementado en el derecho interno. Así, en la otra clase habíamos visto, ¿verdad?, la Ley General de Migraciones de Costa Rica, la Ley de Extranjería, cómo había institucionalizado, había positivizado este derecho, ¿no? En definitiva, el Estado de acogida, en virtud de estas normas convencionales, va a proteger al refugiado, va a brindarle una protección jurídica, pero no solamente se va a quedar en una protección jurídica, sino que va más allá, y así lo reconoce también estas normativas convencionales.
este Estatuto de Ginebra. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que tiene que brindarle también un apoyo psicosocial, un apoyo también de integración social. Todo esto está recogido en la norma convencional y como es un tratado internacional, genera obligaciones jurídicas vinculantes a los Estados miembros. Es decir, que tienen que implementar en su derecho interno el contenido de las mismas. La no implementación genera responsabilidad jurídica internacional. ¿En virtud de qué? Bueno, pues esto es en virtud de todo lo que se estudia, ¿verdad?, en Derecho Internacional 1, del derecho de los tratados, etcétera, y todo esto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Son conceptos básicos, no son muchos, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Otro de los grandes principios rectores que rige la normativa convencional en materia de refugiados y que se plasma, ¿verdad?, en este Estatuto de Ginebra, es el principio, denomino, ¿no?, el principio rector de igualdad de trato del refugiado con la persona nacional. No se puede hacer discriminaciones de trato en ese sentido, ¿no? No se puede hacer ningún tipo de acepción de personas en ese sentido, ¿no? Y otro también de los principios que establece, ¿verdad?, que habíamos enunciado, pero lo quiero recalcar porque es muy importante. Estamos en un país de acogida de migrantes, donde existe una gran intensidad de flujo migratorio. Estoy refiriendo a la prohibición de las expulsiones masivas, ¿no?, que las habíamos explicado en clases anteriores, ¿verdad? Las expulsiones masivas atentan contra normativa convencional. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos así enunciando otros instrumentos jurídicos globales en materia de protección de los derechos de los migrantes. Y hay que resaltar también, como no, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, del propio sistema de la ONU, ¿verdad? De estos dos pactos, que son dos tratados internacionales, aquí se recogen un conjunto de normas jurídicas que, a diferencia de la Declaración de Derechos Humanos, sí que estas van a tener fuerza jurídica vinculante. Insisto de nuevo en la diferencia, y es importante, aunque bueno, esto es una materia más de internacional pública, ¿verdad?, pero es muy importante esa diferencia que existe entre la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración como un instrumento jurídico global, también donde vamos a encontrar una protección a la persona inmigrante, ¿verdad?, pero que establece más obligaciones de índole ético-jurídicas, y los pactos internacionales, que son tratados internacionales, donde se establecen con claridad obligaciones jurídicas vinculantes que generan responsabilidades a los Estados. Destacar también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la mencionada Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José, ¿verdad? El Pacto de San José, con su artículo 27, donde queda plasmado ese derecho que tiene todo ser humano de buscar y recibir asilo en cualquier país que no sea el suyo, y donde queda plasmado también la prohibición de devolver a una persona que pide asilo, ¿verdad?, que es refugiada, a ese país que tiene el temor o que ha sufrido persecución. Es la positivización, de nuevo, de unas garantías protectoras, jurídicas, de la persona refugiada, de la persona que solicita asilo. En el Pacto de San José, el artículo 20 también, artículo 20, párrafo 1, 2 y 3, positiviza el derecho ese a tener nacionalidad, al tener una nacionalidad, ¿no?, y el derecho que tiene todo ser humano a que no se le prive de una forma arbitraria de esa nacionalidad. De nuevo, pues podemos aquí establecer también esa vinculación con esa norma convencional que vamos a analizar, con ese tratado internacional que va a regular y a establecer el tema de los apátridas, ¿no?, el tema de los apátridas, ¿no? Bien, quiero indicar también la importancia de, tanto en el sistema de las Naciones Unidas
cómo en el sistema interamericano de derechos humanos la importancia que tienen los mecanismos protectores de los grupos más vulnerables, de las mujeres y de los niños y de las niñas. Así, el artículo 19, simplemente por citar un instrumento jurídico, en este caso es el Pacto de San José, el artículo 19 del Pacto de San José, a mí me gusta referirme a él como es el artículo protector de nuestros niños y niñas. Y este artículo 19 lo tenemos que llevar también a nuestro terreno, al terreno que estamos ahora tratando, al de las personas migrantes, porque todo lo que afecta al niño migrante o a la niña migrante, ¿verdad?, tendrá que ser interpretado también, tendrá que ser analizado a la luz de este artículo 19. ¿Y qué dice el artículo 19? Pues el artículo 19 establece un mecanismo que podemos decir trilateral protector de los niños y niñas. Todo niño, toda niña tiene que ser protegido. Pues parece una obviedad, ¿no?, pero parece plasmado en primer lugar por la familia, por la sociedad, por el Estado, ¿no? Esto es un mandato, no simplemente es una obviedad, no es una frase bonita. Perdón, ya me entra la gripe otra vez, la tos. Sino que es un mandato ¿a quién? A los estados respectivos, a los poderes respectivos, de diseñar políticas que garanticen esa protección. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un niño migrante, el Estado tiene que, niño migrante en Costa Rica, país latinoamericano miembro de la OEA, evidentemente del Pacto de San José, pues tiene una obligación de dotarle de unos mecanismos de protección jurídica que sean necesarios. Bueno, y evidentemente hablar de la protección de los derechos del niño es hablar, como saben ustedes, de la gran norma de la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York de 1969. Es hablar de esta norma, y esta norma también recordar, es decir, aparte de los grandes principios estos rectores, ¿no?, que ya hemos enunciado, aparece uno de los principios que está vinculado también con los niños migrantes, ¿no?, con los niños migrantes. Cuando nos dice la Convención de Nueva York de 1989 que el niño migrante, la niña migrante, tiene derecho a estar con su familia. No puede ser apartada de su papá, de su mamá, de su núcleo familiar, ¿no? Como les dije, este es uno de los grandes tratados internacionales con más firmas, ¿no?, o el que más firmas tiene. Lamentablemente, Estados Unidos no ha firmado este convenio internacional, ha firmado un protocolo anexo, ¿verdad?, pero este convenio internacional no lo ha firmado. Siempre realizo esa crítica constructiva. Habíamos visto en la administración de Trump, ¿verdad?, esas familias que les sacaban a los niños, a sus hijos, y bueno, pues los llevaban a otros sitios, y con toda esa tragedia humana, ¿verdad?, todos los activistas protestando, las fundaciones, las instituciones religiosas, etc. Ojalá, yo confío que pues, en esta administración de Biden, ¿verdad?, pues recapaciten todo esto y como ha dicho que va a firmar otros tratados internacionales, pues que también firme la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York. Bien. Ahora quiero adentrarme en una serie de instrumentos jurídicos provenientes de una agencia internacional vinculada a las Naciones Unidas. Me estoy refiriendo a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, que tiene una personalidad jurídica propia, pero que funciona por mandato, es una agencia internacional, como les dije, de Naciones Unidas, ¿verdad?, va también a articular un sistema jurídico protector de la persona migrante trabajadora, ¿sí?, de la persona migrante trabajadora. En concreto, quiero hacer referencia a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo número 86. Bien, es una recomendación, por lo tanto, como su nombre indica, no tiene fuerza jurídica vinculante.
tiene fuerza moral o ética similar a la que puede tener una recomendación, una resolución, perdón, de la propia nación, de las Naciones Unidas, ¿no? Pero lo cierto es que ejerce mucha presión internacional estas normas, ¿no? Y evidentemente los países que tienen firmado pues, estas recomendaciones, etcétera, que se adhieren al sistema de la Organización Internacional del Trabajo, pues se adhieren también con una carga de responsabilidad, que es la de implementar en sus sistemas internos, en sus también estructuras internas, jurídicas, códigos laborales, todo lo establecido por las mismas, ¿verdad? En definitiva, para los que les guste el derecho laboral, este es un tema muy interesante para realizar trabajos de investigación. Todo lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en materia de personas migrantes que son trabajadoras. Esta recomendación OIT número 86 establece para mí, ¿no?, lo que podemos denominar una especie de código laboral de la persona migrante, trabajadora. Un código laboral que va a establecer unas normas claras, tasativas, y que van dirigidas ¿a qué? Van dirigidas para su cumplimiento a los estados y a los patronos y a los empleadores. En primer lugar, esta recomendación de la OIT número 86 va a diseñar, va a establecer, a definir lo que es trabajador migrante. Es decir, va a adjuntar al concepto de persona migrante, va a añadir la noción de trabajador. Se va a centrar en lo que es un trabajador migrante. Entonces, tenemos que formularnos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un trabajador migrante para la OIT? Bueno, pues un trabajador migrante para la OIT es una persona que va a dejar su país. Es algo obvio, ¿no? Sí, pero es una persona que va a dejar de su país, que se encuentra en condiciones laborales y que deja su país por razones de trabajo, para ir a trabajar, ¿eh? Y que se va a sentar, que va a residir en un tercer país, que no es el suyo, por razones laborales, y que va a desempeñar en ese tercer país unas funciones determinadas, laborales, de índole laboral, ¿verdad?, por cuenta ajena. Y es importante esto último, porque en este grupo de trabajadores migrantes definidos por la OIT no entran los trabajadores que realizan, los trabajadores migrantes que van a desempeñar funciones, y funciones evidentemente muy meritorias, como autoempleados, sino solamente va a establecer un marco jurídico regulador, un mandato, como les dije, ¿no?, para Estado. Usted, Estado, miembro de la que se ha adherido a esta recomendación, miembro de la OIT, tiene que cumplir con lo que vamos a decir ahora. Y usted, empleador, patrono, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante esos tres requisitos. Se trata de una persona trabajadora que va a dejar su país, que está en actitud para trabajar, que se va a otro, que va a residir en el otro, va a desempeñar funciones laborales, pero contratado, ¿no? No se incluye el autoempleo, ¿no? Por lo tanto, la estructura jurídica conceptual de lo que debe ser entendido por persona migrante laboral, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, va a ser la siguiente. Nos vamos a encontrar, como hemos mencionado, con una persona que es trabajador migrante, y nos vamos a encontrar también con la existencia de lo que podemos denominar un reclutante o un empleador, ¿no? ¿Qué es el reclutante o empleador? En los términos de la recomendación 86 de la OIT, pues es aquella persona, aquel patrono que va a otro país, ¿no?, a realizar una contratación en origen de una persona o de varias personas o de un colectivo de personas migrantes laborales para que desempeñen unas determinadas funciones en su país. Por lo tanto, cuando se realiza esa contratación, se está realizando evidentemente un acto jurídico que va a desplegar diferentes efectos.
un acto jurídico múltiple, porque se va a proceder a la firma de un contrato laboral, ¿sí? Es importante, un contrato laboral que no puede ser, tiene que reunir los mismos requisitos en conformidad con la legislación laboral del Estado de acogida, es decir, no puede haber ningún tipo de discriminación, ¿sí? Con respecto a este tipo de trabajadores. Mismo habría que hacer una afición como si se contratasen trabajadores nacionales, ¿sí? Y en segundo lugar, nos vamos a encontrar con el despliegue de una serie de efectos jurídicos de naturaleza también muy relevantes en el ámbito de extranjería. Estas personas tienen que estar dotadas para salir de ese país, ¿verdad?, de su país, con un permiso de residencia temporal, con una categoría laboral determinada. Esto lo vamos a ver cuando sigamos analizando la ley de extranjería de Costa Rica, o tomando el modelo del derecho comparado. Como les dije, la ley de extranjería de Costa Rica tomó el modelo de la ley general de migraciones de España, ¿sí? Pues las diferentes categorías migratorias que hay, nos vamos a encontrar también la posibilidad de establecer este tipo de contrataciones en origen. España utiliza mucho este tipo de contrataciones utilizadas sobre todo por demanda de la Confederación de Empresarios, las asociaciones de empresarios, para cubrir puestos que son de muy difícil, es decir, que es muy difícil cubrirlos por la propia mano de obra nacional. Ya bien porque a veces escasea la preparación técnica de la misma, o porque el nacional ya no quiere realizar, ¿no? Y a veces porque se escasea también, ¿sí? A veces es que no se va a buscar otros sitios mano de obra también cualificada. Yo te puedo llevar ese procedimiento, de desempeñar funciones diplomáticas con Honduras y con, en este caso, bueno, en el año 2006 más o menos, o 2005, con el gobierno de Galicia, con la Xunta de Galicia, para la contratación de personal para limpieza de montes, para evitar temas de incendios forestales, etcétera, y también, como les dije, para trabajadores para empresas forestales, ¿no? Que se contrata mucho en Galicia, la gente de Perú, de Honduras también, ¿verdad?, y de países latinoamericanos, y se va, pues se establece pues, unas colaboraciones con las embajadas respectivas y sobre todo también con las universidades técnicas de agronomía, pues, la Universidad Nacional de Agricultura, la mítica Zamorano de Honduras, etcétera, ¿no? Entonces se les realiza ese contrato en sede del consulado, por ejemplo en Tegucigalpa, entran ya con un permiso de residencia, ahí hay un despliegue de efectos jurídicos, con un permiso de residencia y con un permiso de laboral a España, ¿eh? Y luego, pues, en España también tienen que asumir una serie de compromisos los empresarios, porque les tienen que facilitar una vivienda, unas condiciones, evidentemente, donde se cumpla la normativa a rajatabla en prevención de riesgos laborales, fundamental, ¿no? Bien, es importante mencionar también que la Organización Internacional del Trabajo excluye esta categoría que hemos mencionado, de trabajador migrante, a los trabajadores de la mar, ¿sí? Los trabajadores de la mar se van, bueno, pues, se van a regular básicamente, hay un gran tratado internacional, que es la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del año 1982, y tampoco va a entrar en esta categoría los denominados trabajadores transfronterizos. Los transfronterizos. ¿Cuáles son? Perdón, un momentito. ¿Cuáles son esos trabajadores transfronterizos? Los trabajadores transfronterizos, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, son los que en determinadas épocas de recogida de cultivos, como puede ser el café,
otros cereales, ¿verdad? Se mueven en frontera, ¿verdad? Pues aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se mueven desde la frontera de Panamá, ¿no? Y que entran a recoger el café, etcétera, ¿no? Estos son tampoco entra dentro de esta categoría, los trabajos de corta duración realizados por los profesionales denominados liberales o artistas. No entra dentro de esta categoría un trabajo de consultor, por ejemplo, una consultoría internacional, un asesoramiento jurídico, no entraría un proyecto de ingeniería civil dentro de esto, ¿no? Esta recomendación de la OIT también establece otro tipo de obligación, que es una obligación jurídica internacional, no cabe duda, ¿no? Que es la obligación que todos los estados tienen que distribuir, todos los estados parte tienen una obligación, en primer lugar, de establecer normas de derecho interno que posibiliten y distribuyan la mano de obra de origen internacional. ¿Sí? Y en segundo lugar, los países miembros de la Organización Internacional de Trabajo tienen el deber convencional de establecer una institución, un organismo que establezca líneas de formación y asesoramiento gratuito a las personas migrantes trabajadoras en materia laboral y social. La Organización Internacional del Trabajo, en esta recomendación, se preocupa por establecer estas líneas de formación a las personas migrantes. Unas líneas de formación que tienen que ser brindadas por los estados parte, ¿no? Así, por ejemplo, en España, pues, esto está asumido por las comunidades autónomas, por diferentes programas denominados de programas de inserción laboral, ¿sí? De formativos en derechos laborales, etcétera, que asesoran también en unidades u oficinas de asesoramiento gratuitas a las personas migrantes laborales para enseñarles sus derechos. Aquí desempeña un papel muy importante, al menos en España, ¿verdad?, los sindicatos. Y miren, y esto quiero hacer una reflexión en torno al movimiento sindical, ¿no? El movimiento sindical, que bueno, pues evidentemente nace en una época determinada, ¿verdad? Y que, bueno, pues ha pasado por diferentes etapas y evidentemente pues es preciso, ¿verdad?, siempre pues reformular el movimiento sindical. El movimiento sindical es necesario y bien entendido, es un instrumento valiosísimo para la defensa de los trabajadores y para buscar un equilibrio en las relaciones laborales. Esto es obvio. Los sindicatos en Europa han asumido como suyo también la causa de la defensa de los migrantes, la causa de la defensa de los trabajadores migrantes, de las personas migrantes. Así, los grandes sindicatos de clase de España, que son los que más conozco, ¿no?, por poner un ejemplo, la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, que son como los dos grandes sindicatos, también fueron artífices de la transición democrática española. El uno, Comisiones Obreras, vinculado al Partido Comunista, Izquierda Unida, etc. El otro, la Unión General de los Trabajadores, vinculada al Partido Socialdemocracia, al PSOE, con una trayectoria centenarios de años y evidentemente con una estructura orgánica muy potente en todas las ciudades. Tienen en sus oficinas pues un centro y un departamento de asesoramiento a las personas migrantes, y les ofrecen formación en toda esta área. Esto es muy importante. Yo no sé aquí cómo está el tema, ¿verdad?, si aquí los sindicatos han asumido estas funciones. Yo imagino que sí, pero no sé, soy desconocedor de cómo está el tema este en Costa Rica. Si alguien quiere decirme, profesor, sí, yo conozco cómo está esto y sí que pues, han asumido una línea de defensa también en este tema, ¿no? Esto es importantísimo.
Es decir, la acción sindical tiene que estar también unida a la defensa de las personas migrantes, ¿no? Porque son los nuevos parias, los nuevos desheredados de la tierra. Entonces es una forma también de dotar de contenido, pues muchas veces esa acción sindical que adolece también a veces, ¿verdad? Y es muy criticada, ¿sí? Muy criticada, ¿sí? Bueno, en España la verdad que han realizado una excelente labor en la defensa de los derechos de estos colectivos, ¿eh? Es decir, tienen sus abogados, su equipo también de trabajadores sociales, de psicólogos, ¿verdad? Y que dan la batalla, ¿eh? Dan la batalla. Bueno, esta recomendación también hace mención a ese principio básico, ¿no? Dice, al tratamiento en igualdad de condiciones al trabajador migrante y al trabajador de origen nacional. No se puede hacer una acepción. En el momento que se producen este tipo de contrataciones, estoy refiriendo a este tipo de contrataciones en origen, ¿sí? Pero también evidentemente cuando ya una persona migrante obtiene los papeles, como se dice comúnmente, y tiene su permiso de residencia, ese permiso de residencia le da un estatus laboral, y ese estatus laboral es el Código Laboral de Costa Rica, o el de España, o el que sea. No puedo decir, no, es que como es nica, no, es que como es marroquí, pues no vamos a aplicar pues unos matices. El mismo, idéntico, idéntico. Y de no aplicarse, evidentemente estaríamos vulnerando, pues, en este caso, ¿verdad? Una disposición convencional, como en este caso. En definitiva, es la consagración de lo que podemos denominar este principio jurídico que denominamos así, principio de igualdad jurídica laboral, ¿no? Igualdad jurídica laboral de la persona migrante, de la persona migrante. La persona migrante trabajadora va a ser asimilada al nacional y por lo tanto va a tener derecho también a todo el sistema de la seguridad social, a toda la cobertura del sistema de la seguridad social. Bien, terminamos con esta recomendación de la OIT y ahora vamos a entrar en otra recomendación. También ya tiene sus años, pero les estoy mencionando como las más emblemáticas. Me estoy refiriendo a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo de 1975. Y nos encontramos con un instrumento jurídico global fundamental y sobre todo fundamental para la protección de las familias, personas migrantes, porque aparece plasmada el concepto de reagrupación familiar, esa figura de la reagrupación familiar. ¿Qué es la reagrupación familiar? Pues la reagrupación familiar va a ser considerada ya como un derecho humano, ese derecho que tiene todo trabajador a poder reagrupar, ¿sí? Como el nombre indica, reagrupación familiar, su familia, cuando ya él ha obtenido una categoría jurídica migratoria determinada, ¿no? Yo aquí les invito, ¿verdad? Si a alguno de ustedes les gustan estos temas, a que pueden investigar y vean lo elaborado que está este tema por parte de la Unión Europea. Hay una directiva muy bonita en materia de la reagrupación familiar, una directiva de la Unión Europea. Recuerden esas directivas de la Unión Europea que son un tipo de leyes, ¿verdad? Que cuando las saca la Unión Europea, pues son vinculantes para todos los Estados miembros. ¿Qué quiere decir? Que todos los Estados miembros, España, Alemania, etcétera, tienen que cumplir con lo establecido con esa directiva. Se les da un tiempo, ¿eh? Se les da un tiempo para que adecúen sus legislaciones, que se denomina el tiempo de transposición de la directiva. Pero si después de ese tiempo no han hecho esas modificaciones y no han, por ejemplo, positivizado este derecho de los inmigrantes, pues se les castiga, se les multa, etc. Por lo tanto, el derecho a la reagrupación o unificación, también llamada familiar, de la persona migrante, la catalogamos como un derecho humano, ¿no?
quiero también mencionar como uno de los grandes instrumentos jurídicos globales en materia de protección a las personas migrantes el Tratado Internacional, técnicamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención, por tanto, es un tratado internacional. ¿De dónde procede? El sistema de las Naciones Unidas. Fue firmado en el año 1979, un hito histórico del movimiento feminista, del movimiento también del impulso de las mujeres, ¿no? Es decir, por positivizar, por sacar adelante un tratado internacional y positivizar en el ámbito internacional una serie de principios que luchen contra la discriminación entre el hombre y la mujer, que devuelvan a la mujer su puesto, el puesto donde siempre debió estar y nunca estuvo, lamentablemente, a través de la historia, ¿no? En igualdad de condiciones con el hombre. En definitiva, nos encontramos, como les dije, un tratado internacional con un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales vinculantes para todos los estados. Y de nuevo, hay que visualizar esto. Vinculantes, es decir, que los estados, a través de sus estructuras internas, tienen que implementarlas en sus normas. Y si no las implementan, tanto en sus normas locales como nacionales, etcétera, ¿verdad?, estarían incumpliendo este tratado internacional y evidentemente pues estarían, este tratado internacional es un mandato a los órganos jurisdiccionales. El juez, el magistrado, no puede eludir los principios y las normas convencionales contenidos en esta convención. No porque sea una convención muy bonita, ni nada, sino por el principio de jerarquía normativa que está introducida, evidentemente, en todas las cartas magnas, en todas las cartas políticas. La nuestra de Costa Rica, ahí en el artículo 7. ¿Sí? En definitiva, este tratado internacional lo que implanta es la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Estamos en presencia de una obligación de los países de diseñar y ejecutar políticas públicas positivizadas en normas jurídicas que garanticen la no discriminación de la mujer y que confieran el mismo estatuto legal al hombre y a la mujer. En definitiva, de una forma clara y concisa a las mujeres, en mis palabras, por toda del hombre, toda una obvia nacional y que todavía no sigue siendo tan obvia, ¿no? Y miren, en definitiva estamos ante un conjunto de obligaciones de medio y de resultado, que son de tipo internacional, que deben ser cumplidas y que son las siguientes. Hice una síntesis de las principales y también trayendo en relación, poniendo en relación con lo que estamos hablando de las personas migrantes. Las personas migrantes sufren, evidentemente, muchas discriminaciones. Sufren mucha discriminación. Y a veces también las personas migrantes se discriminan entre ellas. Se discriminan también entre ellas porque traen, ¿verdad?, de sus propias culturas también muchas veces, culturas propias, ya no me estoy refiriendo a una cultura general, sino cultura familiar. Traen patrones, unos patrones determinados muy anclados. ¿Qué tipo? Patrones muy machistas, muy patriarcales. Bueno, pues es obligación de los estados que han firmado este tratado internacional para luchar contra la discriminación de la mujer, de diseñar políticas públicas que combatan, que ataquen, que combatan y que busquen la erradicación de estos denominados patrones, que son patrones socioculturales, que reproducen y consienten actos discriminatorios. Ahí es el discernimiento, digamos, personal que tiene que realizar el Estado, ¿no?, a través de sus instituciones. ¿Qué actos propios míos como Estado generan estas disfunciones
que representen actos discriminatorios, mi puesto de trabajo, por ejemplo. En mi estructura jurídica como Estado se establece también determinados trabajos que solo pueden ser desempeñados por hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Combatir, de nuevo, repito, combatir estos patrones socioculturales. Los Estados partes tienen que garantizar la educación denominada de corresponsabilidad familiar. ¿Qué importancia es esto, ¿no? Y esto es muy importante para el colectivo migrante también, ¿no? Porque el colectivo migrante también tiene que recibir unos asesoramientos gratuitos por parte del Estado, ¿no? Una educación, en las educaciones de las escuelas, en las educaciones también sociosanitarias. También. Es muy importante también aquí la función, reconvertir también, bueno, esto ya es un poco, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Pero un poco también por la experiencia mía en trabajos en España, como les dije, en diseños de proyectos de políticas municipales de migración. La importancia de los EBAIS, en España los centros de atención primaria, en el tema del fenómeno migratorio, ¿no? Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, pues los EBAIS también son un centro muy bueno porque acude mucha población migrante para darles charlas, formarlos en todo relacionado con la ruptura de estos patrones, ¿no? Patrones machistas, y también para la educación a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Miren qué bonito es esto y qué complicado, ¿eh? La corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres en el seno del hogar o de la familia, ¿no? Esto todo lo dice este tratado internacional, ¿eh? Todo este tratado internacional. Los países miembros de esta convención tienen que otorgar los mismos derechos a la mujer que a los que tiene el hombre, con respeto a sus hijos. Con respeto a sus hijos. No cabe hacer ningún tipo de discriminación. Y esto es un mandato claramente a los jueces y magistrados a la hora de establecer todas las sentencias, todas las resoluciones derivadas de procedimientos. Claro que nosotros a lo mejor aquí ya lo tenemos bastante asentado, ¿no? En Costa Rica, ¿no? Pero no lo tengo tan claro en otros países de la región. Guatemala, Honduras, etcétera, ¿no? Los Estados parte tienen la obligación convencional de brindar todo tipo de educación fundamentada en pedagogías de la diferenciación entre hombres y mujeres. Es decir, hay que atender a establecer una política educativa que sea mixta, ¿no? Que sea inclusiva, ¿no? Que sea inclusiva, que busque esa convivencia entre los dos géneros, ¿sí? Esa convivencia armónica, ¿no? Esto, bueno, hoy aquí parece que está a la orden del día ya, ¿no? pero en España no era así tampoco antes, ¿eh? En España todo esto hubo que cambiar muchas cosas a raíz también de que España formó parte de este tratado internacional, etcétera. Pero yo recuerdo cuando yo iba al colegio, que hasta bien entrado, no sé, la década de los 80 largo para arriba, pues mi colegio era solo masculino, ¿no? De hombres, hasta que luego vinieron las niñas, ¿no? Es decir, porque no les queda otra que abrir, ¿no? Y que fuese mixto, ¿no? Como eso había muchos colegios que eran así, ¿eh? Que eran así, ¿eh? Si lo pregunten a sus padres, que les cuenten. Los Estados miembros deben garantizar a través de políticas públicas la misma educación y la obtención de becas en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Los países parte de la Convención deben establecer las correspondientes políticas públicas que fomenten e implementen los programas de asesoramiento y planificación familiar, principalmente dirigido a la mujer. Los Estados tienen que garantizar, esto es muy importante, el derecho que tiene la mujer de contraer libremente matrimonio, así como no deben permitir los despidos por motivos de embarazo o de licencia matrimonial. Ambos son derechos laborales de la mujer que tienen que ser debidamente remunerados por el empleador, ¿no?
Esto que hoy ya parece una obviedad, que está introducido en otros códigos laborales, esta causal que no se puede despedir una persona embarazada, ¿verdad? En España está establecido en el Código Laboral, pues esto fue fruto también de la conquista, ¿verdad? Una conquista histórica y de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, en este tratado, este gran tratado temático histórico de Naciones sobre los Derechos de la Mujer, está claramente establecido. Todo esto, lo dicho, se aplica en igualdad de condiciones a la mujer migrante. Simplemente como reflexión, como nota didáctica tengo aquí, con mucha frecuencia es objeto de doble discriminación. La primera discriminación viene dada por el simple hecho de ser mujer y la segunda es por ser migrante, por ser de otra nacionalidad. Es decir, se produce lo que se conoce como una doble estigmatización o una doble victimización, porque si partimos de la base de que la mujer migrante pues, es una víctima también, ¿no? Y es una víctima del sistema que la expulsa por necesidades, por pobreza, por hambre, por persecución, que tiene que escaparse para que no sea torturada, etcétera, refugiada, la que solicita asilo, o la que escapa por catástrofes naturales o por hambre o por ofrecer un futuro. Y sufre doble victimización por ser mujer y por ser migrante, ¿no? Y esto es importante también, pues visualizar los rostros, ¿no? Y no quedarnos simplemente en lo posible, como dirían los, ¿no? de filosofía de derecho, ¿no? En la norma positiva, que es muy fría. Hay que ver los rostros, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene la obligación ética, primero, y legal, segunda, de garantizar los derechos y libertades de estas personas migrantes, que ante todo son seres humanos y que deben ser protegidos y mimados por las políticas públicas de cualquier Estado que se preste de ser democrático. Y pongo mimado con intención, pongo entre comillas, pero quiero darle énfasis, porque sí que deben ser mimados, porque se trata de grupos de exclusión social y vulnerables que requieren la articulación de un sistema jurídico más protector que el de una persona normal, por sus condiciones de vulnerabilidad social. Nosotros, en una situación normal, no necesitamos la ayuda de alimentos del Estado, no necesitamos la ayuda de una cama para dormir, de un techo, de unas cobijas, etc. Estas personas sí. Por lo tanto, en ese sentido, o de alimentos, ¿verdad? De alimentos. Quiero destacar también como uno de los instrumentos jurídicos internacionales, globales, relevantes en materia de migraciones. Y ojo, yo estoy hablando de unos instrumentos jurídicos haciendo una síntesis. Hay más. Para mí estos son como los más relevantes, ¿verdad? Para que ustedes tengan también en la cabeza un cuadro sinóptico de los principales instrumentos que tiene la persona migrante para ser protegida, para establecer lo que se conoce como esa protección internacional, esa protección, ese estatuto jurídico de protección internacional. Quiero destacar que ya habíamos hecho mención, ¿verdad? Habíamos hecho mención a esa Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia del Crimen Organizado. ¿Sí? Habíamos hecho mención a esa necesidad a nivel de una acción de cooperación internacional de combatir el crimen organizado. El crimen organizado se combate, es imposible combatir el crimen organizado desde el bilateralismo. Es imposible combatir el crimen organizado desde una posición soberana. No se puede. Porque el crimen organizado son multinacionales de hacer el mal. Y para eso tenemos que aplicar, pues, ante el mal,
El bien vence el mal, siempre. Eso tardará, pero siempre se vence. A lo mejor no se ve al principio, pero al final siempre el bien vence el mal. Y aquí se vence a través del multilateralismo, a través del establecimiento de estos tratados internacionales como este protocolo, que se llama así, Protocolo Internacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿sí? Que es el protocolo complementario a este Tratado Internacional de Naciones Unidas que les mencioné y les mencioné antes. Pues bien, este protocolo, que obedece a esta filosofía multilateral de lucha contra ese crimen organizado, ¿sí? Que se articula a través de una acción de cooperación internacional formada por múltiples países, va dirigido a luchar contra la trata. Especialmente va a establecer una serie de obligaciones a los Estados. Esas obligaciones son las siguientes, ¿no? En primer lugar, los Estados partes tienen que facilitar el retorno de los niños y niñas menores de 18 años que en su caso han sido víctimas de trata. Tienen que facilitar el retorno de estos niños y niñas que han sido víctimas de trata. Y los países miembros se comprometen a no devolver a la víctima de trata a su país de origen. Por lo tanto, el objetivo principal de este protocolo internacional es la persecución y el combate contra la llamada trata de personas, especialmente cuando la trata va dirigida a mujeres y a niños, ¿no? Que se convierten en mujeres y niños migrantes, por ser estos un grupo de especial y notable vulnerabilidad. Los Estados tienen una obligación de proporcionar a las víctimas de trata alojamiento, sanidad y apoyo psicológico en los servicios sociales del país de acogida. Y como hemos visto, en casi todas las, no me atrevería a decir, si analizamos las leyes de extranjería de Europa, ahí todas se contempla, evidentemente, y las del continente latinoamericano, pues no me atrevería a realizar esa afirmación, pero sí la de Costa Rica. Costa Rica, como la de la Unión Europea, se contempla que las víctimas de trata se les va a otorgar una protección especial, una categoría especial, como habíamos visto en la clase anterior, un permiso de residencia temporal. Bien, queridos alumnos, bueno, pues hasta aquí, vamos a terminar aquí la clase. La próxima semana nos vamos a adentrar en el análisis de la Convención Internacional sobre Estatutos Apátridas, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando en el análisis de las diferentes categorías migratorias que contempla la ley de extranjería, ¿sí? Para seguir avanzando en estos temas de derecho migratorio que, repito, son muy importantes abordarlos desde el conocimiento jurídico transversal, solamente el punto de vista legal, sino también ahondando en las causas que produce estos hechos, ¿no? Que es el fenómeno natural. Así, cuando hablemos de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Apátridas, les voy a explicar pues, toda la evolución de este tratado internacional, y vamos a hacer mención también a los grandes grupos de apátridas y las causas por las que se origina, pues, las causas que se origina esta figura de la apátrida, la que no tiene una nacionalidad, ¿sí? Bueno, yo sé que alguno de ustedes quiere tener una reunión ahora conmigo, me voy a quedar aquí un rato, y que pase un buen fin de semana y cuídese la salud, por favor, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profe. Igual, yo nada más una cosita, profe. ¿Usted cree que para la otra semana